Sí, mis queridos hermanos, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos verdaderamente agradecidos con nuestro Dios por su gran amor y su misericordia, por darnos el privilegio una vez más de, a través de este medio, poder presentar el estudio de su palabra. En este momento vamos a tener un tema muy importante, un estudio muy pequeño. Estaremos analizando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para así poder entender algo muy interesante, algo que ha venido siendo un poquito un tema de controversia, por así decirlo, pero a todos aquellos que aman a Dios y le adoran en espíritu y en verdad, no tienen problema con ningún versículo de la Biblia, sino que aceptan el escrito está. Sin más preámbulo, mis hermanos, antes de comenzar nuestro pequeño estudio, quiero pedirle a aquellos que puedan ir de rodilla, vamos a orar. Los que no puedan arrodillarse por alguna condición, inclinen su rostro donde están. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por la oportunidad de estudiar su palabra en hermandad cristiana. Permita, oh Dios, que este medio en el cual estamos utilizando pueda ser este instrumento para poder llevar su palabra a otros lugares. Bendiga usted, mi Señor, con la presencia del Espíritu Santo y de sus santos ángeles, todos esos hogares y personas que van a estar oyendo este tema. Permita, oh Dios, que la sabiduría de lo alto pueda descender sobre nosotros y que podamos tener el entendimiento y la sabiduría sobre este tema. Dirija todo de principio a fin, mi amado Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en su pantalla, vamos a estar estudiando la última gran señal. Estamos en un tiempo muy difícil de la historia de este mundo y cada vez que se habla de las señales del fin, estamos acostumbrados a utilizar el libro de Mateo capítulo 24. La gran mayoría de los predicadores y presentadores de la palabra de Dios pues utilizan ese libro. Ese capítulo específicamente, el capítulo 24 de Mateo, para hablar de las señales del tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es la última gran señal? Pero antes de irnos ahí a ver qué es esa señal, nosotros tenemos que tomar ese capítulo de Mateo 24, y no solo ese, sino toda la Biblia, con los dos principios bíblicos que se nos son presentados en ella misma, la palabra de Dios. El primero que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, donde nos dice la palabra del Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No hay interpretación propia de ningún ser humano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dará la interpretación a esta palabra a través de la misma palabra. Y esa palabra tiene que ser estudiada de una forma que el Espíritu Santo nos ayudará a entender la palabra de Dios, porque la Biblia, como ya hemos estudiado anteriormente, es su propio intérprete. Se debe de estudiar como dice Isaías 28:13. La palabra pues de Jehová le será dada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Un versículo en Génesis, en Daniel, un versículo en Apocalipsis, y así se unen estos versos para poder entender la palabra de Dios, para poder tener la interpretación de ella misma. Así es que vamos a estudiar como hemos hecho en todos nuestros estudios, comparando un versículo aquí, un versículo allá, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón. De esa forma es que la Biblia llega a ser su propio intérprete, ya que ningún ser humano puede dar su propia interpretación. Ahora bien, los versos que siempre se utilizan para hablar de las señales del tiempo del fin son los versos del 6 al 8 del libro de Mateo capítulo 24. Allí nos dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay muchos que se alarman con todas estas guerras y rumores de guerras, pero esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso tiene que ocurrir. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, estas son señales que indican la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero ¿cuál es la señal, la última gran señal que lleva a todas estas cosas y por ende a la venida del Señor? Veamos o vayamos a los versos anteriores de Mateo 24 para que podamos entender cuál es la última gran señal. Allí los versos nos dicen, vamos a leer los versos del 1 al 3, el 11 y el 24, para que podamos entender cuál es la última gran señal. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y otras versiones dicen, y del fin del mundo. Vemos aquí que los discípulos se le acercaron a Jesús y le hacen una pregunta directa. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Jesús a esta pregunta directa le responde inmediatamente. Ven que él no va y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá peste, terremoto, hambre en diferentes lugares. No. Lo primero que Jesús le responde a esa pregunta directa, es la respuesta directa de Jesús es, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. El verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si nosotros analizamos estos versos, nos daremos cuenta que la señal, la última gran señal que estará a la orden del día, es el engaño. Jesús le aconsejó a sus discípulos, mirando hacia el futuro, hacia nuestro tiempo, que lo que estará a la orden del día es el engaño. Esa es la última gran señal. ¿Cuántos están siendo engañados en estos últimos días? Muchos que anduvieron en las verdades se han apartado, han apostatado de la verdad. Estas citas nos ayudarán a entender algo muy interesante. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con muchas oraciones. Y el Espíritu Santo traía ¿qué cosa? La verdad. Caminar en la fe, en la luz de la verdad. El Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es la verdad y lo que es el error. ¿Cómo es que surge el engaño? El engaño viene siendo una mezcla de verdad con mentira o enseñando directamente lo que es el error. Es lo que es contrario a lo que es la verdad. La otra dice, aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración o la dirección o la enseñanza del Espíritu Santo. Todo aquel que acepta el error está en contra de la verdad. Todo aquel que acepta la verdad está en contra del error. Hay que saber distinguir esto para no ser engañado, porque la última gran señal es el engaño. ¿Quién está siendo engañado? Todo aquel que no acepta la verdad. Sería bueno contestar la pregunta. Entonces, para no ser engañado, ¿qué es la verdad? El libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, la palabra de Dios nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto.
Deuteronomio 32:4 dice Dios de verdad, Dios es la verdad. En Juan 14:6, la palabra de Dios nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En primera de Juan 5:6, la palabra de Dios dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Como el ser que nosotros reconocemos como Padre o como Dios es la verdad, Jesús, el otro ser al cual nosotros reconocemos como Hijo, es la verdad, y el Espíritu también es la verdad. ¿Qué podemos entender de esto? Que la verdad es Dios, es de Dios, que la verdad es divina. Y si la verdad es divina, es algo, un poder muy sobrenatural que los seres humanos no podemos entender. Pero sigamos analizando esto para ver cómo Dios nos ayuda. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 7, dice lo siguiente, la palabra del Señor, para ver cómo es que nosotros vamos a llegar a conocer o entender esto de la verdad, de que Dios, el ser que nosotros reconocemos como Padre, es la verdad, que Jesús es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? La primera pregunta. La segunda dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ahora bien, analicemos este verso en un idioma o una traducción más exacta. En inglés, dice lo siguiente este verso. Canst thou by searching find out God? Esa es la primera pregunta. La segunda dice, can thou by find out the Almighty unto perfection? ¿Cómo se traduce esto directamente? Dice la traducción, ¿puedes tú buscando encontrar a Dios? O sea, en forma de pregunta. Como quien dice, ¿acaso puedes tú buscando encontrar a Dios? Recordemos que la verdad es divina y para el hombre carnal le es imposible encontrar a Dios. Por eso la pregunta dice, ¿puedes tú buscando encontrar a Dios? La segunda pregunta dice, ¿puedes tú descubrir al Todopoderoso a la perfección o a su plenitud? ¿Podemos nosotros los seres humanos descubrir a Dios en su plenitud? ¿Podemos nosotros los seres humanos, por más que busquemos, encontrar a Dios? Si nosotros somos humanos y la verdad que es Dios es divina, ¿cómo los seres humanos podemos encontrar a Dios? Muy interesante esto. Dios no puede ser encontrado buscando solo por buscar. Tiene que ser revelado. Yo digo amén por eso, porque hay miles de personas que hablan supuestamente con Dios todos los días, directamente. Ellos hablan, Dios le habla. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Por más que el hombre busque a Dios, no puede encontrarlo buscando solo por buscar. Tiene que ser revelado. ¿Y a quién Dios se le revela? Muy interesante esto. En Jeremías 29:13 dice lo siguiente, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De la única forma que el ser humano puede encontrar a Dios es cuando le buscamos de todo corazón. Y no estoy hablando del órgano que pompea sangre. De esta única manera es que vamos a poder encontrar a Dios. Cuando le busquemos de todo corazón. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente para que podamos entender que de la única manera que podemos encontrar a Dios es si le buscamos de todo corazón. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. O sea, las cosas espirituales que son Dios, que son de Dios, se entienden espiritualmente, no con sabiduría humana, con sabiduría carnal, sabiduría de hombre, sino con sabiduría espiritual. Pero, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu
quiere decir. Espiritualmente, las cosas de la verdad de Dios solamente pueden ser entendidas con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, no por interpretación humana. En Romanos 8, versículos 7 al 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre carnal, no estoy hablando solamente de los que son del mundo, que viven mundanamente, sino de aquellos que están dentro de los grupos y dentro de las iglesias, que piensan que por estar en las iglesias, en los grupos, van a encontrar a Dios. Dios no puede ser encontrado buscando solo por buscar. Tiene que ser revelado. Y Dios le es revelado a los que le adoran en espíritu y en verdad, a los que lo buscan estudiando su palabra. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tanto el ser como nosotros reconocemos como Padre es la verdad. El ser que el cual nosotros reconocemos como Hijo es la verdad. Y el otro ser al que nosotros reconocemos como Espíritu Santo es la verdad. Eso no lo puede entender todo el mundo, sino los que buscan a Dios y le adoran en espíritu y en verdad. Eso fue lo que leímos en Deuteronomio 32:4, que Dios es verdad. Juan 14:6, Jesús es la verdad. Primera de Juan 5:6, el Espíritu es la verdad. Esto no todo el mundo lo pueden entender. Satanás odia esto y Satanás tiene que destruir esto de alguna manera. Tiene que tratar de destruirlo de alguna manera. Y lo está logrando en algunas personas, no en todo, porque esas personas no buscan a Dios en espíritu y en verdad. Sigamos, mis hermanos. La verdad es de Dios, la verdad es divina. Al hombre carnal se le hace imposible entender eso. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión. Escuchen muy bien. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Una verdad tras otra se irá corrompiendo con respecto a la divinidad. Habrá gran confusión y no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Y eso es lo mismo que está ocurriendo en estos últimos días. La divinidad, ¿qué es esto? Se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Ahorita leeremos toda esta cita completa para que podamos entender a qué se refiere esto. Pero allí no define qué es la divinidad. El Padre, al que nosotros reconocemos como Hijo y al que reconocemos como el Espíritu Santo, ellos tres se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención o el plan de salvación. Esa es la divinidad. La verdad es de Dios, la verdad es divina. El que no entiende esto está en serio problema, porque esta es la verdad. En Juan 8:31 y 32 nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulos y seguidor, verdaderamente un seguidor de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Versículo 32 dice, si permanecemos en su palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué vimos anteriormente que es la verdad? El ser supremo que nosotros reconocemos como Padre es verdad. El otro ser que reconocemos como Hijo es la verdad. Y el otro ser que reconocemos como el Espíritu Santo es la verdad también. Pero para muchos se le hace imposible
poder entender eso. ¿Cuál es la otra parte de la verdad aparte de que nos hace libre? En Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículos 18 y 12, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Engaño. La última gran señal es el engaño. Son engañados, ¿por qué razón? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no crean en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy interesante esto. Si nosotros aceptamos la verdad, la vivimos, la enseñamos, seremos libres. El que no acepte la verdad será engañado y por ende será condenado porque rechazó el amor a la verdad. Esa es la realidad. ¿Cuál es esta verdad divina? Que hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquellos que reciben a Cristo mediante una fe viva son bautizados en estos poderes, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Esto es así. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Son tres, no es uno. No es dos, son tres. Eso está muy claro. Segunda de Pedro 3, versículo 15 al 16 nos dice, pongamos mucha atención a esto, y tened entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano Pablo os ha escrito en sus cartas muchas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Algunas cosas difíciles de entender que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que toman este verso de 1 de Corintios 8, verso 6, y lo toman así directamente, literalmente, y lo leen lo siguiente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, Dios, Elohim, Señor, equivalente a lo mismo, pero es Adonai, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ya con este verso se hace una doctrina y con esa doctrina hacen un imperio eclesiástico. Hay un solo Dios. Ese problema lo tenían los judíos pasados y lo tienen los judíos modernos también, que nunca entendieron la palabra Elohim. Pero ¿a quién le está hablando Pablo aquí y a qué se está refiriendo? Porque con un solo versículo no se puede hacer una doctrina y mucho menos un imperio eclesiástico. Leamos los versos anteriores. El verso 4 dice, para que entendamos a quién se está dirigiendo Pablo y por qué él tuvo que escribir esto así, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, se le está diciendo a los que adoran a falsos ídolos, a los paganos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos espíritus, ahí es donde viene el versículo 6. Para nosotros, los judíos, sin embargo,
Solo hay un Dios, el Padre, en el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es lo mismo. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos pueden entender eso. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo mismo que le está ocurriendo mucho. Otra cosa que dice el apóstol Pablo. Muchos toman este verso y dicen lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el plan de salvación es que Pablo le está hablando a los paganos para que puedan entender esto. De lo mismo es lo que se nos ha enseñado en la Biblia, en el plan de salvación. Que en el plan de salvación, cuando estaban reunidos ellos, los tres, a uno se le asignó para que sea el que se entregara por nosotros. Leamos los versículos anteriores a esto para que podamos entender. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pausa. ¿Quién es el que nos salva? Sabemos que en el plan de salvación, el que nos salva es Jesús. Y aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de Jesús que es Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, o sea, Jesús nuestro Salvador, que es Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, este es el verso que todos cogen sin tomarlo en todo su contexto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en el plan de salvación. Pero también miren lo que escribe el apóstol Pablo. En Romanos 9:5, hay muchos que toman estos versos y dicen que esto está añadido, que no debe de estar ahí. Pero dice lo siguiente, el versículo 5 de Romanos 9, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es el cual es Dios sobre todas las cosas. Muy interesante. Para muchos, 1 Corintios 8:6 solo está válido para sacado fuera de contexto, y lo mismo que 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo Dios, fuera de contexto, sin entender el plan de salvación. Pero el mismo escritor de Corintios y de Timoteo es el que escribe Romano. Y en el capítulo 9, el verso 5 dice él bien claro, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, que es la verdad, también es Dios. Muy interesante esto. Leemos la cita completa para entender que cuando se fue formando el plan de redención de la salvación, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, se dice así para que entendamos de quiénes están hablando. Del Padre, el ser al que nosotros reconocemos como Padre, del ser al que nosotros reconocemos como Hijo, y el ser al cual nosotros reconocemos como Espíritu Santo, se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención, con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Escuchen bien, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Eso fue lo que se decidió. Entonces, cuando se llevó a cabo este plan y se decidió que Cristo vino a ser Hijo en su humanidad. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, tomó la condición de hombre y se humilló a sí mismo. Por amor a ti, por amor a mí. Y hay muchos que no quieren entender esto y aceptar eso. En Hebreos capítulo 1, para entender un poquito más,
acerca de que si Jesús es Dios, creado, engendrado como piensan muchos. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 8 al 10. Pero al Hijo le dice, otras versiones creo que dicen, pero del Hijo dice. ¿Por qué el escritor de Hebreo comienza así este verso? Es para que nosotros entendamos a quién se está refiriendo. Pero veamos cómo el mismo Dios le llama a este que nosotros reconocemos como Hijo. Dice, pero del Hijo dice, o al Hijo le dice, Dios hablando dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. ¿Cuántos hay aquí? Está hablando acerca de este. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Ahora, si ustedes saben la simbología de qué es esto, ¿a quién simboliza este aceite? ¿No es al Espíritu Santo? Si Dios está hablando de este Dios, ¿quién es este? El aceite, ¿a quién simboliza? El aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Recuerden, aquí está hablando el ser que nosotros reconocemos como Padre. Está hablando sobre al ser que nosotros reconocemos como Hijo. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Y el Dios que nosotros reconocemos como Padre le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. ¿Es Jesús Dios o es un semidios, como piensan muchos? Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahora no ayudará a entender otra cosa. Todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras inspiradas por Dios, los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es este Dios que inspira? El Espíritu Santo. Muy interesante. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién fue que mintió Ananías? Al Espíritu Santo. A Dios. Es muy interesante esto. Hay quienes no quieren aceptar esto, aún estando escrito en la palabra de Dios. Los judíos nunca aceptaron esto tampoco, porque para ellos solamente existe uno. Jesús no es Dios, mucho menos el Espíritu Santo para ellos. Muy triste el caso. Aquellos, nos dice estas citas, que proclaman el mensaje del tercer ángel, eso es para nosotros, deben vestirse de toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes en su puesto frente a la distracción y la falsedad, peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la palabra. Es escrito. Manténganse, donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
puedan ser su eficiencia. Estos poderes, no es este poder, estos poderes actúan con aquel que se entrega sin reserva a Dios. La fuerza del cielo está al mando de los creyentes de Dios. El hombre que confía en Dios está bloqueado por un muro inexpugnable. Gloria a Dios por eso. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Repito, la gracia del Señor, 1. Número 2, el amor de Dios. Y número 3, la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Siempre que usted la estudie o usted la oiga, si usted está buscando a Dios de todo corazón, el Espíritu Santo le ayudará a entender. Si el que está presentando la verdad, la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a hacer entender si es verdad o es mentira. Hasta aquí este estudio. Cristo viene muy pronto, mis amados. Es mejor creer en Dios que a los hombres. Que recordemos siempre esto, que creerle a Dios y creer en Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios les bendiga.